¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches. Damos inicio al webinar del día de hoy que se titula Efectos de guitarras por medios de FPGAs. El nombre del ponente es Hernán Jaime Monove Angulo, ¿no? El cual es egresado técnico de Ingeniería Mecatrónica, estudiante de electrónica y músico desde los 9 años. Se especializó en el procesamiento digital de audio y el estudio de los FPGAs. Esta combinación le permitió funcionar sus dos pasiones, mecatrónica, electrónica y la música, llevándolo a emprender el desarrollo de un proyecto muy significativo, una pedalera de efectos digitales para guitarra diseñada mediante el uso de FPGAs, ¿no? En el webinar del día de hoy se va a tratar lo siguiente. Se abordará el desarrollo de una pedalera digital de efectos para guitarra, haciendo uso de FPGAs para el diseño de hardware que permitirá un procesamiento digital óptimo y de calidad, la programación por medio de VHDL, diseño de memorias, filtros digitales y conversores análogo-digital, que permitirá conectar la ingeniería con el arte, ¿no? Entonces, damos inicio al webinar del día de hoy. Adelante, Hernán. Buenas tardes, si se me oye, ¿todo bien? Muchísimas gracias, Jorge, por esa presentación. De hecho, me agrada que fuiste, creo que la primera persona que no me pregunta cómo se pronuncia Hajime, así es que muchísimas gracias, eso me llega al corazón. Me vuelvo a presentar, de mi parte, mi nombre pues es Hernán Hajime Monove Angulo. Tengo 22 años, como ya mencionaron, soy estudiante de 10º semestre, ya a punto de egresar de la carrera de electrónica y aparte músico. Los últimos 3 semestres, 2 añitos, me he estado dedicando a aprender todo el tema de procesamiento digital de señales, todo el tema de procesamiento por medio de FPGAs, y pues eso me llevó a pues hoy en día empezar a desarrollar mi proyecto, que va a ser futuramente mi residencia, para desarrollar este proyecto que es efectos de guitarra por medio de FPGAs, específicamente pues una pedalera de efectos. Lo primero que me gustaría comentar es que si hay dudas muy específicas del tema, no me molesta que me interrumpan, al contrario, creo que si consideran que específicamente de lo que estamos tratando en la diapositiva les interesa algo, saber algo, tanto lo pueden preguntar en ese momento, y si ya son preguntas un poquito más generales respecto al proyecto, respecto a alguna otra cosa, pues lo pudiéramos dejar para el final. Claro que estoy abierto a responder todas las preguntas. Ya antes que nada quisiera darles las gracias, sí, perdón mi educación dónde está. Muchísimas gracias por la invitación a este webinar y espero les guste mucho. Lo primero que quisiera presentarles pues son mis motivaciones, el por qué yo llegué hasta este proyecto. Como les digo, yo soy músico, especialmente guitarrista desde los 9 años, he estudiado canto, he estudiado saxofón, pero en el momento en el que yo voy saliendo de la carrera, terminando mi técnico en mecatrónica, mi bachiller técnico en mecatrónica, yo quiero irme a música, pero pues no es tan fácil como parece, entonces no se me dieron las cosas y dije, pues, ¿qué puedo hacer que vaya a la par de la música, que me ayude? Mi papá es ingeniero en electrónica, entonces me dijo, ¿por qué no estudias ingeniería en electrónica? Te va a servir. Y pues fue toda esta parte de aprender sobre circuitos eléctricos, circuitos análogos, uso de transistores, amplificadores operacionales, y fue esta parte interna de querer conocer más allá lo que yo estaba tocando, los efectos que yo estaba tocando con mi propia guitarra, pues el entender cómo funcionaban. Posteriormente llegaron materias como microcontroladores, programación estructurada, VHDL, que me motivaron un poquito a irme más por el área del procesamiento digital, y empecé a hacer mis proyectos con microcontroladores. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el procesamiento digital para entrar bien en contexto de por qué FPGAs especialmente. Pero primero que nada me gustaría mostrarles o enseñarles, para aquellos que no son músicos, para aquellos que realmente no están tan enfocados a los instrumentos musicales o a la guitarra o al teclado, qué son los efectos de guitarra o qué son los efectos de audio en general. Estos efectos se pueden utilizar tanto para teclados, para la voz, para el bajo, inclusive hay efectos que se utilizan para batería. Bueno, los efectos de guitarra en sí son circuitos eléctricos diseñados para modificar la señal de la guitarra obtenida de las pastillas de la guitarra.
Las pastillas son esos micrófonos que mandan la señal de lo que estás tocando. Y esta modificación tiende a ser más que nada para fines creativos. Esta parte de que los ingenieros de audio tenemos que muchas veces hacer la parte matemática, la parte un poquito más ingenieril, vamos a decirlo así, de diseñar ciertos efectos, de poder hacer ciertas mezclas, ecualizaciones, diseñar circuitos para que el músico tenga herramientas auditivas. No tiene nada que ver con, ay, suena bonito, suena feo. Más bien es esta parte de que tengan esa herramienta creativa con la cual puedan llevar a cabo las ideas que tienen, ¿no? Hacer una pues, aura específica dentro de una canción, hacer un sonido específico para que sea para un solo, para que un instrumento luzca. Entonces yo como guitarrista pues me especialicé en efectos de guitarra, los fui estudiando y ya fui desarrollando en base a eso. Estos efectos empezaron a nacer por los años 60, 70 con la llegada de los transistores, con todavía cuando había bulbos. Entonces ya posteriormente empezó a haber en la industria del audio una revolución de procesamiento digital. ¿Y por qué procesamiento digital en el audio? Si el audio es tan importante que sea análogo, pues empezamos a notar, los ingenieros empezaron a notar que era más económico, que existe una reducción de hardware debido a que no se necesita diseñar tanta parte análoga para poder llegar a los efectos que se buscaba, una mayor capacidad creativa, donde ya pues el hecho de tener que diseñar muchas veces dependía de el funcionamiento de amplificadores, de transistores, de capacitores, de filtros RC, LC, donde pues muchas veces se necesitaba, tenía una gran limitante en cuanto a el ingeniero de qué voy a poder hacer con el sonido, más bien es qué voy a poder diseñar para ver qué puedo hacer con el sonido. Ya cuando llega el procesamiento digital de audio, pues ya el programador mismo es el que empieza a tener la creatividad para poder hacer lo que quiera él mismo con el sonido. Y por esto mismo, pues se tiene una mayor precisión. Ya con los años se fue creando ciertos dispositivos como ADCs, conversores análogos digitales, conversores digitales análogos, relojes de mayores precisiones, que permitieron una mejor calidad y hoy en día pues la calidad del audio digital no tiene nada que envidiarle al audio análogo, ¿no? Entonces, aquí a mí me surgió la duda de por qué FPGAs. El semestre pasado a mí me tocó hacer específico, no antepasado, me tocó hacer una investigación específica con esta tarjeta. Esta tarjeta es una STM 32407, que es en base a microcontroladores, donde yo empezaba a hacer cierto tipo de efectos con un microcontrolador, donde especificaba el microcontrolador qué quería que hiciera, qué señales quería que hiciera, qué efectos quería que hiciera. Ahorita vamos a ver un poquito más ejemplos de efectos, pero empecé a notar que el hecho de que las tarjetas de microcontroladores están diseñadas de cierta manera y en especial la estructura, la arquitectura interna de un microcontrolador está diseñada de cierta manera que todo es secuencial. Entonces esto provoca que dentro de las mismas tarjetas existan bajas resoluciones, la implementación de altas resoluciones depende ya de o hardware externo o relojes demasiado grandes que la verdad ninguna tarjeta pudiera llegar a tener, ni siquiera la de los FPGAs, pero sí provoca que haya demasiada latencia al momento de tocar. Y pues esto es algo que a los músicos no nos gusta, porque lo que queremos los músicos es tocar y que a la primera que toquemos suene el audio. La velocidad depende de la complejidad del código, que esto es algo muy importante en los microcontroladores. El uso de timers en los microcontroladores tiende a ser algo muy tedioso, en especial cuando tienes tantos procesos pasando a la vez, tantos procesos que quieres para diferentes efectos. Creo que el problema viene cuando ya empiezas a implementar muchísimos efectos, cuando ya empiezas a notar una alta latencia en la entrada y la salida de audio, ¿no? Y pues esto mismo provoca que tienda a requerir hardware externo para DACs, para comunicación serial, para memorias externas. Cuando en los FPGAs, pues yo me acordé cuando llevé la materia de VHDL. Tenemos una materia acá en el Instituto Tecnológico de Tijuana enfocada al lenguaje de programación VHDL, que una de las cosas que más se hablaba era el paralelismo dentro de los FPGAs. Entonces,
esta fue una de las motivaciones que me llevó a elegir los FPGAs, y es la programación en paralelo, ¿no? Esto provoca que podamos hacer muchos procesos a la vez, y esto provoca que muchas de las tarjetas, por ejemplo esta, que es con la que yo estoy haciendo mi proyecto, que es una PIN-Q Z2, una PIN C2, tenga ADCs mejores de hasta 16 bits. Es muy fácil, no contiene DACs, no contiene conversores digitales análogos, eso sí, pero es muy fácil hacer DACs de 1 bit con las salidas digitales que tiene, como PWM o PDM, que es algo de lo que hablaremos más adelante. Es posible, además, configurar las señales de este reloj porque, es posible configurar la velocidad de estos relojes porque muchos de los, al menos Vivado, muchos de los softwares de programación que existen ya tienen ciertos hardwares como en bloques, ¿no? Entonces, el uso de PLLs, que son clocking wizards, le llamo yo, permiten tú tener una entrada de reloj y aumentar la velocidad de la salida del mismo reloj. Por lo tanto, pues ya más bien la velocidad de tu reloj depende de la capacidad de conmutación que tengan tus salidas digitales, ¿no? Qué tan rápido tú puedes estar alternando entre 1 y 0. Y esto provoca, pues obviamente, que el hardware externo sea muy limitado, limitándose a acondicionamiento de señal. A continuación podemos ver, pues, una pequeña comparación del por qué los FPGAs. Y si nosotros tenemos una señal de entrada de guitarra de menos 200 a 200 milivolts, la condicionamos entre 0 y 3 volts, que es lo que casi todas las tarjetas de training boards soportan, nos podemos dar cuenta que aquí, cada ciclo de reloj, nosotros tuviéramos que estar pasando la señal obtenida a un proceso diferente. Entonces nosotros pudiéramos llegar a tardar 3 ciclos de reloj siempre en obtener una modificación de la señal, en decir, ok, en este punto la señal se modificó en 3 ciclos de reloj, entre comillas, ¿no? Porque obviamente esos procesos pues son muchísimo más tardados. Y en un FPGA no, en un FPGA obtendríamos la señal en un tiempo específico. En la siguiente, ese mismo proceso obtendría la señal, pero se pasaría la señal que se obtuvo en T-1 a la siguiente. Otra vez pasaría lo mismo, se obtiene otra señal, se modifica la señal y ya están los 3 procesos llenos. Por lo tanto, los primeros 3 ciclos sí pasaría exactamente lo mismo que un microcontrolador, ¿no? Tendríamos los primeros 3 ciclos para obtener nuestra primera muestra, pero ya de ahí, cada ciclo de reloj o cada ciclo del código, vamos a decirlo así, ya obtendríamos hasta 3 muestras, ¿no? Entonces, cada ciclo, perdón, ya tendríamos una muestra. De pasar de 3 ciclos, cada muestra, a 1, cada muestra un ciclo. Entonces, ya todo esto me llevó a mí como empezar a decir, los FPGAs son una muy buena manera de empezar a atacar el problema de la dificultad que tienen los microcontroladores hoy en día para poder procesar de manera no tan compleja, porque sí lo hacen. Hay muchas pedaleras, hay muchas mezcladoras que utilizan microcontroladores, ¿no? No por nada, pues estuvieron tan fuertes en el mercado del audio mucho tiempo. Pero probablemente hay una respuesta un poquito más sencilla, un poquito más fácil para los programadores, para los ingenieros, y que permita, pues, esa facilidad, empezar a destinar más recursos en cuanto a la calidad, en cuanto a la creatividad del mismo audio, del mismo programador y del mismo músico. No sé si alguien tenga una pregunta hasta aquí. Aquí ya fue como que la parte un poquito teórica, un poquito tediosa, yo lo sé. Si alguien tiene una duda hasta aquí, pues puede externarla respecto a lo que acabamos de ver. Así es. Bueno, recordemos que pues un microcontrolador se programa normalmente en C, ¿no? Este tipo de microcontroladores como STM o los famosos DSPICs se programan en C y es algo secuencial. Entonces, el primer proceso que se tiene que hacer es obtener el valor de la entrada. Pero ya que pasó ese proceso, pasa automáticamente al siguiente. Se modifica la señal y luego pasa al siguiente. En 3 ciclos del código completo, vamos a decirlo así, solo obtenemos una muestra. En el FPGA pasa lo mismo, solo los 3 primeras vueltas. ¿Por qué? Porque en cada una, primero obtenemos un valor y los otros 2 están vacíos, ¿no? En el siguiente obtenemos otro valor, pero ya el valor que habíamos obtenido en un ciclo anterior,
pues ya pasó al siguiente proceso. Y pasa lo mismo, pasan al siguiente proceso, se obtiene una nueva, pasa al siguiente proceso. Entonces, en los 3 primeros ciclos del código completo, vamos a decirlo así, porque van a ver que no es secuencial la programación de VHDL. Bueno, al menos la VHDL y Verilog, que también se programan los FPGAs. En 3 ciclos ya tenemos los 3 procesos llenos. Al cuarto ciclo ya tendríamos una salida. Y lo que de ahí en el microcontrolador serían 3 ciclos, una salida, 3 ciclos, una salida, 3 ciclos. Aquí ya después de los 3 primeros ciclos, desde que prendemos el dispositivo, vamos a decirle así, ya 3 ciclos, y luego de ahí ya empezaríamos a obtener cada ciclo una señal de salida. Exactamente, ese es uno de los problemas más grandes y es algo que vamos a ver ahorita con un efecto llamado trémolo, donde si nosotros queremos hacer muchos procesos, se va haciendo un poquito más complejo el código, por lo tanto tarda más en volver al inicio, por lo tanto empieza a generar un poquito más de latencia en cuanto a yo toco, cuánto tardo en escuchar la salida que yo debería de escuchar, ¿no? Entonces nosotros estamos enfocándonos al procesamiento de audio en tiempo real, ¿no? En vivo. Y es por eso que los microcontroladores tienden a no ser muy efectivos o tienden a necesitar programaciones muchísimo más complejas para poder tocar en vivo, para poder darle la facilidad a un músico de que toque sin latencia, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Lenin. De nada. Si alguien más tiene una pregunta, si no tienen preguntas, pues podemos ya pasar con materia. Es perfecto. Ya vamos con materia, que es mi proyecto específicamente. Mi proyecto es una pedalera digital por medio de un FPGA con la FPGA Sync 7020. Es el modelo que tiene aquí debajo de este disipador. Hay un Sync 7020 dentro de la misma tarjeta PinQ Z2, ¿no? Con el hardware que nos permite. Y yo sé que de momento todavía no conocen estos efectos, los vamos a ver y les voy a dar una pequeña explicación de cómo funcionan, tanto de manera auditiva como de manera un poquito más gráfica. Pero los efectos que estamos desarrollando son la distorsión, el trémolo, que es algo para los que ya llevaron telecomunicaciones, se utiliza técnicas de amplitud modulada, los filtros digitales de audio, que es esos, y el delay. Los filtros digitales de audio y el delay todavía estamos en ellos, todavía estamos poquito atorados con respecto a unos ruidos que está metiendo la tarjeta, pero ya tenemos la teoría, ya tenemos ciertas pruebas, pero los que ya están como que parcialmente terminados de que ya funcionan son los 2 primeros, la distorsión y el trémolo. Entonces, vamos a pasar con el primero. Las distorsiones, que es algo que a los rockeros, a los metaleros, a los punks nos gustan demasiado, no podemos vivir sin ellas, que la distorsión es un efecto de la guitarra que amplifica primero la señal y luego la corta los picos de la misma. A esta saturación se le da el nombre específico de clipping. El clipping es este corte y se define por qué tan agresivo es y qué tan curveado es al momento de cortar esta onda de la guitarra en específico. Repito, puede ser de la guitarra, puede ser del teclado, puede ser de una voz, puede ser de un violín, pero pues como lo que yo tengo a la mano y con lo que trabajo todos los días es una guitarra, pues lo aplico en guitarra, ¿no? Como pueden observar aquí en la gráfica, la señal de entrada es la señal azul. Es una señal sinoidal con cierto periodo y cierta amplitud, ¿no? Pero la señal de salida es una señal que ya fue amplificada, pero si se dan cuenta ya no es tan hiperboloide, vamos a decir, arriba en el... Hernán, disculpa, no se te escucha. ¿Ya se me escucha? Bueno. Sí, fuerte y claro. Me repito todo lo de aquí si quieren, no sé en qué momento se me dejó de escuchar. Ok, denme un pequeño momentito. Ahí está.
Repito todo. Las distorsiones, vuelvo a decir, es un efecto de la guitarra que hace dos cosas. Una, amplifica la señal y dos, la corta. Esta saturación provoca ese sonido que conocemos del rock, que conocemos del metal, que conocemos del punk, que es una guitarra sonando pang, pang, tararara. Entonces, es muy divertida, es algo con lo que yo trabajo mucho, y esta saturación se le llama clipping. Este clipping es, eh, es este, acá en la gráfica, como podemos observar, es este corte que tiene la señal arriba, ¿no? Dependiendo de qué tan agresivo sea, vamos a tener una señal más agresiva, una señal más distorsionada o no. Como podemos observar en la gráfica, pues tenemos una señal sinoidal con cierta periodo y con cierta amplitud, ¿no? La señal roja es la de salida. Esta señal es la que se escucha con esta distorsión, ¿no? Como podemos observar, pues técnicamente se está pareciendo a una onda cuadrada. Y pues ya la implementación en VHDL se ve de la siguiente manera, ¿no? Donde tenemos un código que tiene la entrada, la salida, un switch que enciende y apaga el efecto, y una arquitectura donde pues tenemos ciertas señales para poder guardar los datos de la entrada, de la salida. Y acá abajito, si se dan cuenta, tenemos una función que lo que hace es normalizarla, o sea, la deja alrededor de 0, la multiplica y tenemos simplemente una técnica simple, un if. Si la señal es mayor a tal, córtala. Si la señal es menor a tal, córtala. Entonces, técnicamente aquí lo que nosotros estamos haciendo es tener una señal un poquito, provocar que sea cuadrada. Entonces, acá está del lado derecho, como lo implementamos, cuando ya lo implementamos en osciloscopio, la señal azul es la señal de entrada y la señal amarilla es la señal de salida. Pueden observar que efectivamente sí se ve como una onda cuadrada. Y pues ya en sonido se escucha de la siguiente manera. Como les digo, es uno de los efectos que más se ha utilizado en la música, las distorsiones. Hay diferentes tipos, ¿no? Pero como esta es una muy básica, pues yo creo que imita mucho las primeras que se hacían con amplificadores operacionales, con transistores BJT. No me ha tocado ver que haya alguna famosa que se haga con FETs, pero pues también se puede llegar a hacer este tipo de distorsiones, ¿no? Lo que pues primeramente se hacía con un amplificador operacional y dos diodos Zener encontrados a la salida, que se amplificas con el amplificador operacional, cortas con los diodos Zener, pues oye, ahora pues ya lo hacemos mediante un código, ¿no? ¿Alguna duda respecto a este efecto? Bueno, la distorsión de la señal le da ese efecto al sonido. Efectivamente, sí. Cuando yo empecé a conocer todo este tipo de cosas, que fue como de que, por eso suena así, créanme que para mí fue algo muy bonito de ver, porque era como de, pues ya, siempre he sido músico, ahora entiendo totalmente cómo funciona la parte ingenieril, pues fue muy bonito. Y fue como que algo de, pues es muy simple, pero divertido. Un poco de guitarra por la aplicación. Sí, es divertido ver. Ahorita vamos a hablar un poquito más al final de la literatura y ciertos aspectos difíciles del proyecto. Bueno, el siguiente efecto es el trémolo. No sé si alguien de aquí ya ha llevado telecomunicaciones. Esta es una pregunta para aquí los, eh, los que nos están viendo. ¿Crees que pudieras explicarme rápidamente qué es amplitud modulada? ¿Lo llevaron? ¿Lo llevé? ¿Lo llevé? Sí, es
Es un poquito tediosa la materia para mí, no sé, se me hizo un poquito tediosa, pero pues una de las partes que más me asombró fue ver esta parte, ¿no? La amplitud es modulada, claro. Sí, como dice su compañero, este efecto que se llama trémolo es un efecto basado en amplitud modulada, donde en base a una señal de moduladora, agarramos nuestra señal de entrada de la guitarra y empezamos a modular el volumen que tiene, ¿no? Esto genera como cierto efecto de que el volumen o que la señal se apaga y vuelve periódicamente, ¿no? Como podemos observar a la derecha en la gráfica, tenemos nuestra señal de guitarra, que es la que está en medio, y es la portadora, y teníamos la moduladora, que es la que está arriba. Entonces, al momento nosotros de modularlas, que ahorita vamos a ver cómo, donde normalmente sería una suma por medio de amplificadores operacionales o transistores, pues ahora sería por FPGAs, pues podemos observar que pues efectivamente el volumen de la segunda señal empieza a variar dependiendo de la primera. Y pues aquí empezamos a tener un poquito de problemas. Y aquí es donde empezamos a ver realmente por qué los FPGAs, ¿no? Nosotros se supone que queremos buscar que la misma señal, que el mismo FPGA o que el mismo dispositivo que nosotros le estamos ofreciendo al cliente ya haga el procesamiento por sí solo. No necesite de un generador de onda externo, no necesite de una señal de audio que el mismo cliente vaya a meter. Inclusive, dentro del mismo circuito que nosotros diseñamos, no necesitamos que un hardware externo nos genere esa onda. Al contrario, necesitamos nosotros mismos generarla por medio del FPGA. Y es por esto que aquí hay un pequeñito diagrama de cómo debería de verse, ¿no? La señal digitalizada de la guitarra, que es la señal pues ya pasada por un conversor análogo digital, y un generador de onda, en este caso sinoidal, que es la moduladora. Pasa por un modulador AM y posteriormente se modula. Sí, ya tenemos la señal de guitarra con el efecto de trémolo. El problema con los microcontroladores, que es el que encontramos aquí muy severo, es que nosotros deberíamos de poder generar esa onda de cualquier manera. Se intentó con lookup tables, o sea, con memorias ya con los valores, era muy tardado. Se intentó utilizando librerías de funciones aritméticas con sin, también muchos ciclos de reloj consumidos. Entonces, nosotros optamos por hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que hicimos es una lookup table que implementamos Python para obtener simplemente el texto, no necesitamos más, el texto de una señal sinoidal que respondiera a lo que nosotros necesitábamos, de menos 10pi a 10pi y 7000 muestreos dentro de ese ciclo, ¿no? Que la amplitud fuera de 0 a 100, de 0 a 100. Posteriormente, lo metimos en este código de VHDL, que simplemente es un generador de onda, así lo llamamos, es el generador de onda, donde nosotros metemos todos los datos. Aquí están cortados, pero aquí se deberían de ver los 7000 datos que nosotros habíamos metido. Y sí, cuando ya es full tiempo real, como ahorita lo vamos a ver, es muy bueno el FPGA. Posteriormente lo que hacemos simplemente es como que un cierto ciclo que esté mandando a la salida el valor de cada uno de estos pequeños espacios dentro de la memoria, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros vamos haciendo como un recorrido literal, donde nuestro valor de qué celda estamos buscando, qué registro de la memoria estamos buscando, pudiéramos decir que es X, y el valor que tiene la misma celda es Y. Entonces, a la salida, pues técnicamente estamos viendo como en valores, obviamente numéricos, pero pues una señal sinoidal a la salida. Y ya, con esto tenemos nuestro generador de onda. Posteriormente empezamos a ver los problemas de overflow. Los que ya llevaron microcontroladores, llevaron que quisieron hacer sumas aritméticas, que quisieron hacer suma de dos señales, pudieron haber conocido ya lo que es el overflow, los que llevaron programación estructurada inclusive, pues sabemos que nuestros registros tienen cierto tamaño de bits, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra señal de la guitarra, que ya está consumiendo los 16 bits de resolución, porque lo que queremos es la mayor calidad posible,
y luego todavía le vamos a sumar o le vamos a agregar, le vamos a modificar la amplitud con otra señal, pues vamos a tender muchísimo al overflow. Vamos a tender muchísimo a que en el osciloscopio literal se vea como la señal sube y de repente la cresta que debería estar acá arriba sale por abajo y luego vuelve y baja. Y eso está mal, eso está mal. ¿Por qué? Porque eso genera otros sonidos que no queremos aquí. Lo que se hizo fue diseñar en Desmos, utilizando herramientas de ingeniería, porque somos ingenieros, ya definiendo como que, pues esta de aquí es la señal de la guitarra, esta de aquí es la señal sinoidal que nosotros ya obtuvimos del generador, pues sí, una función aritmética que nos funcionara para modularla en base a multiplicación, no suma, que es lo que normalmente se hace en circuitos análogos. No una suma, sino una multiplicación. Y pues como podrán observar, acá tenemos la señal morada, que es la señal de entrada, la que nosotros definimos como si fuera la señal de la guitarra, y la salida, que es la que se ve de negro, que es la señal modulada. Entonces ya, posteriormente en VHDL, se implementó esto mismo, se implementó la entrada de la portadora, la moduladora, la salida de audio, un enable, que ya es procesos del XADC Wizard, de los conversores análogos que tienen los mismos procesadores de la marca Xilinx, y pues el switch de encendido y apagado. Como podrán ver acá abajo, pues lo único que pasa es que se hace esta función aritmética que ya habíamos diseñado en Desmos, se multiplica la moduladora por la portadora, se divide entre 100 para que no quede fuera del registro, y se le suma para que quede exactamente en medio de nuestro registro de los 16 bits, ¿no? Que si es 65.535, pues que quede a la mitad, ¿no? En 32.678 por ahí. Y ya, posteriormente, pues lo único que hacemos es mandar la salida, la señal ya modulada. Como podrán observar aquí, la señal azul, ya en el osciloscopio implementada, es la de entrada, es la señal de la guitarra, y la amarilla es la modulada. Este tipo de modulaciones tienden a ser entre 0.1 segundos a máximo 10 Hz, o sea, como de 0.1 Hz, perdón, como a máximo 10 Hz. Ya de ahí como que ya no empieza a tener tanto chiste en cuanto al oído. Y para los que ya llevaron amplificadores operacionales que llevaron osciladores, que llevaron la unidad de osciladores, no sé si la tomaron, pero generar osciladores de baja frecuencia es una odisea con amplificadores operacionales. Tienes que comprar circuitos integrados que ya estén específicamente diseñados para generar ondas de triangulares, sinoidales con cierta frecuencia a baja frecuencia, ¿no? Y con esto ya lo resolvimos. Resolvimos el problema de no tener latencia con procesamiento digital por medio de FPGAs, y el hecho de que implementemos procesamiento digital involucra que ya necesitamos un hardware externo que nos genere esa onda, ¿no? Si de por sí ya es muy difícil generarla por medio de amplificadores operacionales, capacitores, transistores, pues aquí ya es demasiado fácil, ¿no? Y esto... Este también efecto es muy divertido. Como podrán haber visto, el efecto anterior tiende a ser un poquito más agresivo, un poquito más como de carácter. Y este al contrario, ¿no? Este al contrario busca generar un poquito de un aura un poquito más ambiental, un poquito más calmada, para que en alguna rola se sienta uno tranquilo, expreses que estás, no sé, melancólico, triste, calmado. Entonces, pues es el chiste, ¿no? Es el chiste que los ingenieros, en especial de audio, y en especial que nos dedicamos a esta área que es pues, procesamiento digital o efectos de guitarra, buscamos. Ahora sí, yendo más por algo más ingenieril, no tan efectos de guitarra, yéndonos más por la parte de cómo vamos a ofrecer calidad de audio, empezamos a investigar y empezamos a ver el tema de los DACs, o sea, el conversor digital análogo. Yo ya tengo mi número de salida digital,
¿Cómo lo convierto a una señal análoga? Intentamos por muchas maneras. Los microcontroladores tienen DACs ya integrados. O sea, esta tarjeta ya tiene DACs. No conozco mucho el tema. ¿Es solo para un efecto? No. El proyecto que estamos haciendo es para efectos en general. O sea, es como al menos 4 efectos vamos a desarrollar, pero estos 4 efectos son la base para muchos otros, como vamos a ver ahorita. Y el chiste de poder implementar FPGAs es que inclusive no solo se pueda hacer uno, sino varios a la vez esté haciéndose procesamiento varios a la vez. Que un guitarrista puede elegir, ¿sabes qué? Yo quiero una distorsión, después una amplitud modulada, un trémolo, posteriormente le pego una ecualizada para que suene un poquito más bonito y ya, ¿no? Entonces sí, es para muchos. Sí, bien. La parte de la calidad de audio, vamos con la parte de la calidad de audio, ¿no? Nosotros implementamos DACs en las tarjetas estas que son de baja calidad. O sea, honestamente, no es para audio. Y hay tarjetas, busqué muchísimas tarjetas y muy pocas y demasiado caras tienden a tener DACs decentes. Por lo tal, se implementó primero por PWM. Para los que ya llevaron PWM, microcontroladores, inclusive potencia, se utiliza PWM, perdón. Pues PWM es una señal que modula el ancho en base a qué valor quieres obtener a la salida análogo. Posteriormente le haces un filtro de capacitor RC o LC, ya dependiendo qué tan riguroso eres. Pero para eso necesitamos a una frecuencia de muestreo que es de 48 kHz y a una resolución de 16 bits, que es 65.532, pues necesitamos tener 65.535 ciclos 48.000 veces. Hice el cálculo alguna vez y necesitamos un reloj de 3 GHz, que está imposible. Además, el hecho de que sea PWM tenga un periodo específico provoca que el filtrado sea un poquito más difícil. Se llegó a literatura, se buscó literatura de diferentes tipos de DACs y se llegó al PDM, Pulse Density Modulation, que lo que hace, en vez de estar por medio de un ciclo, simplemente va calculando en base a, pues yo veo que mi error ahorita fue de tanto y 2 muestras atrás era de tanto, por lo tanto el código lo que hace es como una estimación de que si debería de poner un 1 o un 0 a la salida. Por lo tanto, pues podemos ver que en realidad no hay un periodo, simplemente cuando aquí en la gráfica podemos observar que cuando la señal va subiendo, empiezan a haber más unos que son los cuadritos azules, y cuando va bajando, empiezan a haber más ceros. Esto provoca que el filtrado sea muchísimo más fácil, y lo vamos a ver a continuación. A la izquierda, arriba a la izquierda, podemos ver la señal PWM, donde podemos ver que cada ancho de pulso pues está cambiando, ¿no? El ciclo, el duty cycle está cambiando. Podemos ver abajo de esa misma, abajo a la izquierda, ya filtrada la señal. Y podemos observar que están esos residuos del PWM como piquitos, ¿no? Esta señal que honestamente no suena mal. O sea, tú lo escuchas, tú lo pones a tu guitarra, no suena mal. Pero honestamente no es una señal de calidad. Probablemente para el oído no sean frecuencias audibles, pero no es algo que deberías de entregar como tú como proveedor de un pedal digital de señal, ¿no? Imagínate el día que un cliente agarre su osciloscopio y que sea uno de nosotros los locos que sí nos gusta el audio y agarre su osciloscopio y vea la señal de salida y diga, ay, qué rollo, ¿no? Porque hay demasiados piquitos, ¿no? A la derecha ya tenemos el PDM implementado. Esta implementación, si se dan cuenta, aquí ni siquiera está filtrada. No hay ningún filtro RC, no hay ningún filtro LC, nada. Y ya está casi acondicionada. No está en óptimas condiciones, pero se ve bien. Empieza a verse muchísimo mejor que la que tenemos acá. Y abajo, ya filtrada por un filtro RC, se ve espectacular. Inclusive, si le hacemos un poquito más de zoom, pues le dimos más zoom para que se viera que ya no hay tanto ruido, ¿no? Ya en amplificador suena muy bien. Pues ya esto nos lleva a qué sigue en nuestro proyecto, ¿no? Lo primero es aplicar cierto tipo de métodos numéricos para mejorar las distorsiones. Porque eso de que sea en base a condicionantes de, pues si es mayor a esto, córtalo, si es menor a esto, córtalo, pues honestamente sí tiende a ser algo muy básico para el funcionamiento de este tipo de efectos. Cuando en realidad pues pudiéramos aplicar métodos numéricos en base a ciertas funciones como la de un Zener, intentar
hacer la función de un zener, que ya la hemos visto varios, como una curva, casi una función cúbica, que haga un clipping mejor al momento de afectar la señal de la guitarra. Además, pues de obtener la lectura de varios potenciómetros para poder hacerlo más configurable, ¿no? De que haya menos, de que el guitarrista sea el que decida, no, pues hay más o menos distorsión, o quiero que sea este tipo de clipping, o quiero que no sea tan agresivo. Además, pues estaría bueno también en el modulador poder definir la frecuencia y la amplitud con la que se quiere modular, ¿no? No todos los guitarristas les gusta que su trémolo esté como de tararararara, quieren que sea como no tan marcado. Además, pues ya los efectos de los que les había hablado hace rato, que estamos en desarrollo, nomás que por algunas cositas de ruido de la tarjeta no se ha podido desarrollar, son filtros digitales. No sé si alguien ya llevó la materia aquí de control digital, pero probablemente si ya la llevaron, pues llevaron lo que son filtros FIR, IR, conocer los diagramas de Bode, conocer el desfase de una señal y el tipo de filtros que se pueden hacer, ¿no? Entonces, estos son ecualizadores a final de cuentas. Tú puedes filtrar ciertas frecuencias. Oye, ¿sabes qué? Mi guitarra está sonando demasiado aguda, no me gusta a mí como guitarrista. Bueno, vamos a meterte un filtro pasabajas, donde empezamos a cortar las frecuencias más agudas. Oye, ¿sabes qué? Yo soy metalero, me gusta que mi guitarra tenga pocos medios, muchos graves, muchos agudos. Ah, ok, pues se aplican filtros digitales. E inclusive, hay un efecto que ahorita van a escuchar que se llama wah, que los guitarristas nos divierte mucho. Es demasiado divertido, porque es un pedal que tú literal controlas con el pie, que tú lo mueves y empieza a sonar wow, 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 wow. Lo que haces es técnicamente es este filtro pasa bajas, este filtro pasa altas, estarlo modificando en qué frecuencia existe de corte, ¿no? Ahorita van a escuchar un poquito más cómo suena, pero pues también tenemos los delays, que es el siguiente efecto que queremos hacer. Los delays son efectos que emulan cuando estás en una sala con eco. La señal de salida hace pack y el sonido rebota y suena pack, 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 pack. Si conocen, creo que el ejemplo más claro de esto, si conocen la canción de Entre dos tierras de Héroes del Silencio, pues es literal, eso es lo que suena, ¿no? La guitarra toca y suena otras veces. Esto se hace en base a memorias y sistemas de retroalimentación, donde tú vas guardando en una memoria todos los datos que tú quieres, ir guardando, ¿no? Mi delay va a repetir todo lo que pasó hace un segundo. Pack, pack, pack. Entonces tú empiezas a guardar todos los datos que pasaron en ese segundo y los empiezas a repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Entonces, de esa manera, tú puedes obtener ciertas cositas, como emular cómo suena un salón sin muebles. Cuando ustedes llegan a un salón sin muebles o a un salón de clases que está un poquito vacío, pues ustedes hablan y escuchan cómo el sonido rebota, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta emular con este tipo de efectos. Y ya como demostración, para terminar de estos dos, se va a mostrar el siguiente, como que el siguiente solito que se grabó. Entonces, si se dan cuenta, como que de repente suena un guau, 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 guau. Ese es el pedal de wah, que técnicamente pues es un filtro pasabajas o pasaltas, dependiendo del gusto del guitarrista, que se va modificando su frecuencia de corte con el mismo pedal que pueden ver acá. Y lo otro es el delay, ¿no? Como vieron, pues sonó guau, guau, guau. Entonces, pues esos son los efectos que ya estamos desarrollando como tal, que es lo que nos falta desarrollar. Les digo, tenemos un pequeño problema con un ruido que nos está metiendo a la tarjeta que hace pack, pack, y no lo hemos podido solucionar, no se sabe por qué. Ya hicimos muchas pruebas, probablemente sea la tarjeta y tengamos que mandar a pedir otra, que no están baratas tampoco, pero bueno,
Lo que a mí me gustaría que mucha gente entendiera de los FPGAs, ya para terminar y antes de pasar con las preguntas que pueden llegar a tener, es que los FPGAs no son un fin, son un medio. Y esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque los FPGAs te ayudan a desarrollar y a programar un hardware. Pero yo no voy a poder vender esto en un pedal, adentro de una caja de metal. Inclusive, yo no voy a poder estar programando. Es muy difícil hacer que el FPGA se programe cada vez que lo enciendes. Por eso se necesitan software como Vivado. Es el único que conozco, es el con el que más me llevé. Los demás no me acuerdo cómo se llaman. Pero Vivado, para programarlo, cada vez que tú lo tienes que prender, lo tienes que reprogramar. Y eso es muy difícil porque son ciertos tipos de comunicación entre la computadora y un tipo específico de archivo que se llama .bit, que lo tienes que estar programando. ¿Por qué se eligió el ping? Si quieres, déjame terminar con esto y ya pasamos a esa pregunta, ¿no? Porque es importante. Entonces, recuerden ustedes que si se van a meter al mundo de FPGAs, ustedes están diseñando hardware. Ustedes están diseñando un hardware que posteriormente, ese hardware es el que ustedes tienen que contemplar. Hay proveedores que tú les mandas tu diagrama RTL de cómo quedó al final tu hardware ya diseñado y les dices, oye, quiero que me metas esto en un chip. Y ya ese chip es el que te mandan a ti para que tú lo montes en tu placa. Pero tú no debes de tender a decir, yo quiero que haya un FPGA en mi PCB. Porque va a ser muy difícil el hecho de que tú tengas que estarlo programando cada vez que enciende, guardando memorias, que las memorias que diseñaste dentro del FPGA se les guarden los valores. ¿Por qué? Pues porque un FPGA no es para eso. Un FPGA no es para montarse en una PCB como parte de un proyecto. O bueno, sí puede, pero no es tan recurrente que se utilice. Más bien, ustedes diseñan un hardware con el uso del FPGA. El FPGA les da las herramientas y les dice, oye, ¿sabes qué? Dentro de mí, tengo un ARM, tengo un XADC Wizard, ¿no? Tengo ciertos conversores digitales análogos digitales, tengo ciertos contadores adentro. Tú los diseñas, tú los interconectas y ya tú dices, pues ya quedó muy chido mi hardware, quedó muy bien mi hardware. Oye, proveedor, ¿crees que me puedas imprimir esto dentro de un microchip para montarlo en mi PCB? Sí, tráemelo por acá, pásame tu RTL y ya yo te devuelvo el microchip ya para que lo montes en tu PCB. Entonces, quiero que quede muy claro eso. Los FPGAs no son un fin, son el medio para llegar al hardware que tú quieres diseñar. Y bueno, esto sería todo de mi parte, ya es lo que vamos llevando del proyecto. Es lo que poco a poco estamos haciendo junto con la doctora Yasmín Maldonado Robles de acá del Instituto Tecnológico de Tijuana, que es mi asesora, junto con varios compañeros músicos que me están ayudando en la parte de comprender cómo funcionan estos efectos en cuanto al oído, ¿no? O sea, también no es suficiente saber de cómo se programa, también tienes que saber qué suena bien, qué no suena bien. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por darme su tiempo para estar en este webinar, muchísimas gracias a los organizadores, a Ariana, que fue la que me contactó para estar aquí hoy. Y pues muchísimas gracias por escuchar. Pues nada más que decir, simplemente ahorita pues empezar a responder preguntas. Muchas Estimado gracias Hernán, igualmente. ha sido muy interesante tu charla, ¿no? Y como comentabas, es muy bueno saber de estos temas y estas tecnologías que tal vez por ahí, por lo menos algunos de nosotros no hemos entrado en contacto con este tipo de herramientas, ¿no? De prototipado. Entonces, considero que este tipo de webinars es muy interesante porque nos pone en contacto con esto. Sí, Ujú. sí, yo, por ejemplo, tengo a mi papá que es ingeniero en electrónica. Y cuando él me empezaba a contar, no, es que yo programaba microcontroladores y yo en ensamblador, y yo como de, ¿cómo te cuento que eso ya quedó en el pasado? Y le digo, no, yo estoy llevando FPGAs, que es una materia pues, relativamente nueva acá en el TEC, donde se ve VHDL. Como tal no se ven los FPGAs, se ve el lenguaje de programación. Disculpe, se le Hernán, el fue audio. su audio. Ujú. ¿Está? Hola, 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 hola.
Sí se le escucha. Ok, sorry. Le digo que pues mi papá me cuenta, ¿no? No, es que yo llevo microcontroladores, él es también ingeniero en electrónica, yo los programaba en ensamblador, me dice, yo le digo como de, ay, ¿cómo te digo que pues ya normalmente los microcontroladores se programan en C, ya empiezan a llegar los FPGAs, tarjetas como pues Arduino, que es de las primeras con las que tienes contacto, la SP32, cosas así, ¿no? Uh-huh. No hay mucha literatura de FPGAs, en especial en procesamiento digital de audio, pero pues cuando uno tiene que buscar, pues muchas librerías ya tienen como diseño digital de circuitos, programación en VHDL, en Verilog. Acá en el TEC que tenemos hay una biblioteca en la cual sí hay muchos libros, pero en internet pues sí es un poquito más difícil. Normalmente tiendes más a aprender por tutoriales de YouTube de alguna persona de la India o cosas así, ¿no? Me gustaría responder al por qué se eligió esta PinQ. Esta PinQ, en realidad, los de la India son los capos, sí, totalmente, ¿eh? Esta PinQ se eligió especialmente por esto. Si puedes observar aquí, esto. Son entradas y salidas de audio, ¿no? Al principio se pensaba que estas salidas se iban a utilizar como la entrada y salida de audio, pero después, empezando a ver y analizar la tarjeta y empezando a ver literatura, preferimos optar simplemente por el XADC que tiene la tarjeta, que está muy bien, y un ADC de 1 bit, como vieron, ¿no? El PDM. Pero, ¿cómo ustedes deberían de elegir un FPGA para su proyecto? Esta pregunta es muy interesante. Por ejemplo, este FPGA tiene algo que es muy impresionante. La familia de los Syncs tiene una ARM, un procesador ARM dentro, el cual le permite un microcontrolador, de hecho creo que le permite comunicación entre microcontrolador como una computadora y el FPGA. Entonces tú literal puedes ya tener una computadora dentro del FPGA, ya lo tiene dentro, es como una arquitectura ya del FPGA interno que lo tiene. Entonces, si yo, por ejemplo, yo quisiera hacer algún proyecto que requiriera de microcontroladores, pues elegiría sin duda el Sync. Pero si yo quisiera algo no tan complejo, pero que sí me dé entradas análogas y salidas digitales, pues elegiría los Artix, que es con los que yo he trabajado. Tienen que ver más que nada cuánta capacidad de procesamiento tiene. Los FPGAs es tú estar programando hardware, entonces tú tienes unidades aritmético-lógicas, tienes ciertas conexiones, por ejemplo, muchos de la familia de Xilinx ya tienen un XADC integrado, o sea, un conversor análogo digital integrado, que ya dependiendo tú ves las características del FPGA. Y, por ejemplo, a mí me dijeron, ¿no? De si ya de plano este hardware que tiene interno ya no es suficiente, vas a tener que pasar a un FPGA que te dé la capacidad de hacer todas las conexiones y diseñar todo lo necesario para el proyecto que empiece a ser un poquito más grande. Entonces, por eso se eligió la PINQ, primeramente por las entradas de audio y salidas que tenía, pero ya después viendo más bien en la literatura que existe y todas las técnicas de procesamiento que se tenían que utilizar, pues se optó simplemente por utilizar el hardware mismo del Sync, del FPGA mismo, y no tanto el hardware externo que tiene la training board. No sé si respondí tu pregunta. Interesante. No sé si alguien más tenga alguna pregunta al respecto. ¿Cuáles son los principales que habían ruido del efecto? Ok. Los principales problemas que surgieron a lo largo del desarrollo de este proyecto es, uno, el contacto con la literatura, con toda la información necesaria para desarrollar. Por ejemplo, el problema más grande que sí tardé yo creo que unos 2-3 meses entendiendo, estudiando, fue cómo funcionan las entradas análogas en las tarjetas que están enfocadas en FPGAs. Los FPGAs de la marca Artix ya tienen cierto espacio dentro diseñado para algo que se le llama XADC Wizard. El utilizarlo es un poquito complejo, debido a que pues no es tan intuitivo como lo harías en un microcontrolador, ¿no? Que tú simplemente pues dices, oye, quiero esta entrada, este registro, mándalo a cierta variable en cierto tiempo de reloj, ¿no?
Este sí tiene que tener unas ciertas conexiones internas interesantes que tienes que aventarte a lo más profundo del internet, y es precisamente con gente de la India, fue con los que aprendí cómo se utilizaba. Y posteriormente, pues yo creo que la parte del procesamiento digital ya es algo que yo ya traía de microcontroladores, ¿no? Las mismas técnicas de procesamiento digital que se hicieron en microcontroladores, que empecé a aplicar en microcontroladores, las apliqué acá, pero ya con la consigna de que pues muchos procesos los puedo paralelizar y hacer a la vez, ¿no? Por ejemplo, el generar una onda, a la par que obtengo la señal de entrada, a la par que ya doy una señal de salida, a la par que sumo la señal anterior, bla, bla, bla. Ahora, el problema del ruido. Nosotros pensamos que era un problema de un capacitor externo a la tarjeta, que era el que nos daba el pack. Literal así suena, pack. Hasta cierto tiempo, los que fueron un poquito perspicaces y vieron los videos, ahí suena. Entonces, ese pequeño problema yo creo que ya es un tema de programación del XADC, que nos hemos metido hasta el fondo configurando todo y todavía no sabemos. Probablemente sea la tarjeta. Entonces, dentro de la tarjeta, probablemente cambiándola. Esos dos problemas creo que fueron los más importantes. Y también el de la otra parte, ¿no? Si ya resolvimos el cómo entrar una señal análoga y convertirla a digital, el cómo agarrar una señal digital y convertirla a análoga, que fue todo esto de, pues PWM, muy fácil de implementar, pero poca calidad. Los XADs, los DACs que tienen una tarjeta, bueno, pues no tienen la tarjeta. Bueno, entonces tener que investigar diferentes técnicas de conversión digital análoga, ¿no? Pasamos por Sigma Delta, pasamos por PDM normal, pasamos por PWM, pasamos inclusive por comunicación serial. Hay ciertos circuitos externos que por medio de I2S, que es como, no sé si alguno ya conozca I cuadrada C, perdón, pues I cuadrada S es una modificación que hizo las empresas de Sony para hacer comunicación de audio en estéreo, o sea, 2 canales, por medio de comunicación serial. O SPDIF también. Pero pues al final de cuentas fue como de que, ¿sabes qué? Son efectos que no necesitan tanta resolución como el audio digital ya de calidad como 24 bits y así. Pero pues sí nos da una gran calidad fue el decidirnos, ¿no? Por PDM, por Sigma Delta, que es una combinación de los dos. Sigma Delta utiliza PDM, y pues fue decidirnos por eso, investigar cómo funcionaba, encontrar códigos que nos funcionaran, modificarlos para que quedaran con nuestro proyecto. También otro de los problemas que es que VHDL no tiene librerías, no es como cuando programas en C que ya tienes librerías que te hacen muchas cosas. No, lo que tienes aquí es como ya bloques hechos que te da el fabricante como Vivado, como Xilinx, pero no hay librerías. O sea, de plano es como si tú quieres ver cómo funciona una comunicación serial, tienes que diseñar conteo de reloj a conteo de reloj la comunicación entre los dos dispositivos. Y eso está muy difícil. Honestamente, sí es. Yo le describía a mi papá, porque él me decía, pero ¿qué tan complejo es FPGAs? Yo le digo, aprender microcontroladores, muy fácil. Implementar proyectos en microcontroladores de audio, muy difícil. Aprender cómo funcionan los FPGAs y programarlos, demasiado difícil. Implementar proyectos con FPGAs, muy fácil. Ya una vez que sabes lo básico y la teoría que sí te costó aprender, pues es muy, muy fácil implementar, ¿no? Pero creo que fue esta parte también no hay mucha información respecto a procesamiento digital. No hay mucha información respecto a cómo se programan, a cómo tú deberías de configurar las conexiones internas, los bancos que tiene de entradas y salidas. Sí te toca aventarte mucho research, que de hecho para cualquiera que tenga dudas, que para cualquiera que tenga ganas de aprender del tema, yo le puedo instruir como que, oye, pues sabes que a mí me sirvieron leer estos libros, a mí me sirvieron estos videos, si se quieren dedicar a procesamiento digital de audio, pues también les pudiera yo recomendar cierta literatura. Creo que por ahí en la promoción del webinar estaba mi correo electrónico, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tomó desarrollarlo? Este proyecto, pues no sé cuánto tiempo llevo desarrollándolo en sí, porque yo me acuerdo que yo empecé con este procesamiento digital de audio con materia de microcontroladores, sexto, séptimo semestre, y ya de ahí, pues empecé a darme cuenta que los DSPs no funcionaban. Yo creo que enfocado específicamente al tema de los FPGAs, he de llevar, si no 3 semestres, ya 2 añitos aprendiendo teoría.
y ya con este proyecto así de que, ok, ya aprendí la teoría, ahora vamos a implementarla como un añito. Sí, es un proyecto un poquito extenso. De hecho, este semestre me está tocando ya toda la parte de la empresa, ¿no? Como tal, de ya, pues yo quiero ser una empresa, quiero vender estos pedales, pues ya. También nos toca a los ingenieros aprender de administración, nos toca aprender de costos, nos toca aprender de mercadotecnia, marca, registro de marca, impuestos, regulaciones, bla, bla, bla. Si nos pudieran, nos comparte la info. Claro que sí, si al que le interese, estoy abierto totalmente a que me mande correo. O si no, creo que no sé, creo que no dejaron mi teléfono, pero lo puedo dejar aquí por el chat, 617-104-7176. Jorge Mancilla, sí, adelante, dígame. Sí, también habías mencionado que una vez que se tiene lo que es el prototipado en el FPGA, eso se puede llevar a un fabricante que te puede hacer un chip o una tarjeta, ¿no? O Sí, vendría a ser más un chip. es un chip, es un chip. Es la parte que yo les decía, tenemos que entender que el FPGA es programación de hardware, no programación de software. Involucra software porque tú pues en cada bloque dices, pues quiero que este bloque haga tal, pero a final de cuentas lo que tú obtienes al programar un FPGA es como un diagrama completo de todas las conexiones que tú hiciste dentro de ese, ¿no? Si tú, por ejemplo, diseñas la arquitectura de una memoria ROM, pues va a venir adentro una memoria ROM de tu diagrama con ciertas características. Entonces tú lo que haces es, se llaman así, mira, así, que creo que era, no me acuerdo bien las siglas, déjame te las busco, así que es circuito integrado de aplicación específica. Entonces, tú ya diseñaste tu hardware, tú ya tienes tus conexiones, tienes tu diagramita de cómo quedó en tu diagrama, si diseñaste memorias ROM, si diseñaste memorias RAM, si diseñaste inclusive, puedes diseñar un procesador con un FPGA, y ahí ya tú le dices al proveedor, oye, me quedó este hardware, por favor necesito que este hardware me lo metas dentro de un chip, dentro de un microchip, así para montar en placa. Y ya te dice, ok, ¿sabes qué? Pues esa ROM, yo creo que te puedo poner esta ROM dentro del chip, yo creo que te puedo poner esta RAM. ¿Sabes qué? Este procesador, tú me estás dando las características que tendría una ARM. ¿No crees que te debería de funcionar más si lo haces con una ARM? ¿Sabes qué? Sí, ponlo. Entonces ya todas esas cosas las meten dentro de un chip y te lo dan a ti como ya para que lo montes en la placa. Tú ya mismo debes de saber cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Él te dice, ¿sabes qué? Esta entrada que me pusiste aquí te la puse en pin tal. Esta salida que la pusiste aquí, te la puse en pin tal. Y ya tú haces tu footprint, que es como la huella de tu procesador que te mandaron, y lo metes en tu PCB. Entonces, sí, las siglas se llaman ASIC, que en inglés es Application Specific Integrated Circuit. El único inconveniente de los FPGA es su consumo. Sí, sí, el consumo de hecho se me hizo muy gracioso porque tiene un disipador. El hecho de que tenga un disipador me habla de que hay aplicaciones muy potentes que puedes hacer con él y que se calienta. Que normalmente, pues, estas en la vida se van a calentar, ¿me explico? Pero, pues, si los FPGAs, como tú mismo puedes diseñar el hardware, pues lo puedes llevar a sus límites y eso implica mucha velocidad, eso implica mucho procesamiento de muchos buses de datos a la vez, muchos canales manejando información a la vez, entonces, pues probablemente ahí el tema del consumo también de energía, el consumo de recursos dentro del mismo FPGA, pues es un temita importante. Uh-huh. Y hay otra pregunta por ahí respecto a los efectos, respecto al procesamiento digital. Muy bueno. Sí, sí, muy buen tema. Me nutrió mucho estudiarlo. A mí me gustaría hacer un apunte porque yo trabajo con equipos de laboratorio y los equipos de laboratorio, algunos tienen, por ejemplo, utilizan el sonido como una herramienta para sus procesos, ¿no? Entonces, Claro. también imagino que se pueden utilizar FPGA para, por ahí, diseñar equipos muy parecidos a estos que se utilizan. Por ejemplo, está el sonómetro, que es un equipo que se utiliza para monitorear ruido ambiental. Entonces, ahí también hay una muy buena oportunidad para desarrollar tecnología utilizando FPGA, Claro. hablando de procesamiento de señal, de sonido. Sí, sí, sí. Déjenme un momento.
Yo tengo para mi tallercito, vamos a decirle así, tengo esta herramienta que se llama Analog Discovery 3, que es de la marca Digilent. Cuando yo vi qué era, es literal todo basado en un FPGA adentro. Y este es un workbench para trabajar con circuitos análogos. También es importante, como muchas veces, mencionar que yo las técnicas que aprendí fueron de procesamiento de señales análogas. Y las técnicas que se hacen aquí para procesamiento de audio digital también funcionan para telecomunicaciones. Si nosotros queremos medir un micrófono, la señal que nos está dando de ruido, también lo podemos medir por medio de este tipo de técnicas de procesamiento digital. Y los FPGAs, como tú dices, pues como usted dice, disculpe, son una herramienta que puede implementarse mucho. De hecho, pues les comento, ¿no? Yo uso este osciloscopio, que tiene osciloscopio, generador de funciones, tiene analizador de bode, analizador de red, impedancia. De este dentro utilizo un FPGA. Yo cuando lo vi fue como de, hey, qué gracioso, lo estoy usando para un proyecto del estilo, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta y sí, se pueden empezar a implementar FPGAs en este tipo de circuitos. De hecho, hubo un maestro de optoelectrónica cuando vimos el hecho de fibra óptica, yo le empecé a preguntar y como que llegó el tema de los FPGAs y él me dijo, los modems que tiene Infinitum, que es la marca de telefonía acá en México, tienen FPGAs desde hace ya como 5, 6, 7 años y están muy bien. Entonces, los FPGAs han agarrado un gran lugar en el mercado en general de las tecnologías modernas de procesamiento de todo tipo. Una FPGA controla toda la planta. Pues pudiera, la parte central, pudiera. Pues no sé si hubiera más preguntas, algún comentario más. Si no, pues yo creo que... Sí, chicos, si tuvieran alguna pregunta lo pueden hacer por mensaje o también alzando la manito para que puedan participar hablando. Porque... Ahí yo tengo un apunte final Claro. con respecto a lo que se hablaba en el principio de los efectos de sonido para las guitarras, ¿no? Porque también me he dado cuenta que mucho de la evolución del sonido de las guitarras, por ejemplo en el rock con todas sus variantes, también va de la mano con el desarrollo de estos efectos de sonido con la electrónica, ¿no? Con la Sí. distorsión, con los pedales. Y, por ejemplo, yo que no tengo por lo menos un acercamiento, no toco ningún instrumento, ni nada por el estilo, me parece muy interesante, ¿no? Entender, claro, como electrónico ya tengo ese acercamiento a eso, ¿no? Sí, sí, claro. Es lo que les comentaba a mí, la parte de que primero fui músico yo y pues en algún momento pues decidí estudiar ingeniería en electrónica. El ver también la historia de cómo tú dices, esta tecnología y la música fue evolucionando. Cuando al principio, pues para hacer una distorsión, los guitarristas agarraban, pateaban el amplificador, tronaban los conos y así sonaba distorsionado. Y ya después que dijeron, oigan, tenemos tecnología, podemos diseñar los circuitos para que no se tenga que hacer eso, ¿no? Y posteriormente, pues como llegó el procesamiento digital y eso, pues uno como electrónico, a mí primero como músico, pues me gustaba mucho. Y ya como fui viendo la historia de cómo fueron desarrollándose estos efectos, cómo de repente hubo unos que se vuelven muy famosos, unos efectos que dicen, no, el Metal Son de la marca Boss, todo el mundo lo quiere. El Chorus de la marca Boss también. Las pedaleras de Line 6, las pedaleras Helix, como que sí empiezas a ver desde otra perspectiva, ¿no? O sea, pues fue algo que siempre me dijeron, no, eres músico, pero pues
no siempre es bueno conocer muchas perspectivas de lo que te dedicas a estudiar. Y pues conocer la parte de ingeniería, la verdad a mí me pareció muy, muy interesante, muy bonita, me nutrió mucho como músico entender esa parte y pues ver cómo también los ingenieros podemos empezar a tocar de repente esa parte creativa también, o sea, no hay que tenemos que ser robots todo el tiempo dedicados a que siempre estén pasando las cosas como queremos, ¿no? Y pues sí, esta parte de ver cómo cómo los efectos fueron evolucionando junto con nuestra tecnología, también me gustó mucho ver la historia. El Kemper tendrá dentro un FPGA. Kemper, déjame. Hey, Kemper. Ah, una pedalera. ¿A qué te refieres con el Kemper? Si es una pedalera, muy probablemente, si es moderna, muy probablemente. Ah, es un amplificador con efectos ya integrados. Sí, probablemente. De hecho, para los que conozcan de guitarras, no sé si alguien conoce aquí, que tú que me dices el Kemper, que se ve un amplificador interesante, probablemente tenga emulaciones de amplificadores. Las emulaciones de amplificadores se hacen con filtros FIR e IIR, que son filtros digitales. Impulse Response se les llama, no sé si alguno lo conoce. Este Kemper no dudaría, el amplificador que tú me estás mencionando, no dudaría que tuviera ese tipo de implementaciones, que te repito, con un microcontrolador yo creo que estaría muy difícil hacer esos procesamientos de audio. Muy probablemente tenga un FPGA. Marcas ya importantes como Line 6, como Fender, Boss, que son marcas reconocidas dentro del mundo de las guitarras, estoy muy seguro, o sea, ya he investigado y ya utilizan FPGAs para su procesamiento. Es muy bonito y elegante el amplificador. En México, ¿en qué estado se encuentran hoy las aplicaciones del FPGA? Honestamente, no te pudiera decir, porque como yo no estoy tan dedicado a todas las áreas, creo que si pudiera responderte a alguien, es mi doctora, la doctora Yasmín, que ella inclusive, ella lo que hizo fue una residencia en el CERN, allá en Suecia, de procesamiento. Ella tiene como una especialidad en procesamiento de datos, de millones de datos en tiempo real. A lo que te digo, algún maestro de optoelectrónica me dijo como de, pues inclusive hasta los modems ya usan FPGAs. No he visto dentro de mis maestros que alguno hable de FPGAs. De que, por ejemplo, yo tuve maestros en sistemas de visión, en brazo robótico, y normalmente todos hablan de la parte automatizable, ¿no? De programación con LabVIEW, uso de microcontroladores, uso de sistemas de visión, que no me acuerdo qué software utilizamos para sistemas de visión, pero pues normalmente todos hablan de softwares que utilizan una misma computadora, ¿no? Tienden a preferir la Raspberry, que es como computadoras ya prefabricadas para programarse. Tienden a elegir una computadora común, una PC de escritorio para los softwares que utilizan. No creo que yo te pudiera dar la respuesta de cómo está en el mercado de los FPGAs, pero a lo que yo sé, muy por debajo de la mesa, sí, muchos productos de tecnología ya importantes empiezan a utilizar FPGAs. Yo creo que más que el hecho de que las industrias estén aplicando los FPGAs para su funcionamiento, las herramientas que utilizan para medir, por ejemplo, como te digo, osciloscopios, probablemente algún sistema de visión, alguna cámara que procese datos, alguna pequeña cajita que ayude a la medición de ciertos aspectos. Tengo un compañero que está haciendo residencia en una empresa que fabrica cajas cajas naranjas de aviones, creo que se les llama, que ellos sé que en el tema de la aviación, sus cajas de procesamiento central
utilizan FPGAs por el hecho de que ellos tienen que procesar infinidad de datos en muy poco tiempo. Él sé que está haciendo una residencia al respecto, pero honestamente fuera de eso no te pudiera decir a ciencia cierta. Sé que esta empresa importante lo utiliza, sé que esta empresa abiertamente dijo. Sé que es más como una parte de los mismos ingenieros empezando a hacer herramientas que permitan evolucionar. Pero pues los FPGAs nacen como por la década de los 90, como por los 2000 empezaron a entrar al mercado de la tecnología en general. Yo digo que de 2010 para acá ya debe de haber muchísimas empresas. Claro, los microcontroladores también son muy buenos. O sea, por ejemplo, yo, para aplicaciones simples de sistemas de visión, para aplicaciones de procesamiento de datos no tan cargados, yo utilizaría un microcontrolador. Utilizaría una STM, utilizaría una SP32, que tiene herramientas ya dentro como uso de Wi-Fi, uso de Bluetooth, que ese tipo de cosas, honestamente, programar tanto para un FPGA no lo vale, porque son un poquito más caros y son más difíciles de programar. Cosas que pudieras hacer que con calidad, ¿no? De que uso de Bluetooth, uso de Wi-Fi, entradas análogas simples, ¿no? Como para un controlador PID digital. Creo que te serviría más una entrada análoga inclusive un Arduino, que aventarte toda la programación de un FPGA, mandar a hacer el chip y meterlo en tu sistema. Creo que un microcontrolador sería muy bueno en ese aspecto, pero pues yo creo que ya el FPGA nace cuando quieres hacer aplicaciones un poquito más específicas, un poquito más donde tú quieras diseñar el hardware, un poquito más elaboradas, donde quieres que sea más quirúrgico el análisis, ¿sabes? A ti, por estar tan participativo, me agrada mucho. Chicos, ¿alguna pregunta más que tengan? Que vivan los FPGAs, definitivamente. Gracias FPGAs por darme la posibilidad de hacer mi residencia. Chicos, ¿alguna pregunta más? O si no, ya daremos por terminado el webinar del día de hoy. Bueno, chicos, ya vamos a dar por culminada el webinar. Bueno, los invito justamente de hacer algún tipo de pregunta en caso lo tuvieran. Y bueno, no se olviden justamente de poner el link de asistencia, por favor. Y bueno, para los que participaron en el webinar se les estará dando su certificado de participación. Y bueno, muchas gracias, Hernán Monoe, por su espectacular webinar. Muy interesante, la verdad, el tema presentado. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por contactarme y muchas gracias por el espacio aquí en el webinar. Espero les haya gustado, espero al menos haya sido divertido y les haya ayudado como a conocer un poquito más esta tecnología, que es con la que yo trabajo. Pues muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Por su tiempo, más que nada. Sí, muchas gracias a usted por su tiempo igualmente, justamente por el cambio por la diferencia de horario.
Sí. Sí, no se le escucha, disculpe la interrupción. Sorry. Creo que ya. Sí, ya Eh, se escucha. no, muchísimas gracias a ti por el espacio, muchísimas gracias por darme este tiempo y pues no te preocupes, aquí el sábado es uno de mis días de descanso. Sí, está bien, muchas gracias. Chicos, cualquier cosa, si se quieren comunicar con el ponente del día de hoy, lo pueden hacer a través de su correo o el número justamente que había otorgado por medio de mensajes. Sí, yo estoy abierto a que me pregunten de lo que necesiten respecto al tema. Es del área en la que me especialicé. Bueno, no es una especialidad, pero es como que el área que más estudié. Por correo, por teléfono, si buscan de literatura, si quieren empezar en el uso de FPGA, no necesariamente en procesamiento digital de audio, o inclusive, pues específicamente en el procesamiento digital de audio, pues yo estoy abierto a recibir preguntas, a recibir que me digan de, oye, quiero empezar, pues yo les puedo ofrecer lo que yo he aprendido. Sí, chicos. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Por último, no se vayan a olvidar completar el tema de la asistencia del día de hoy del webinar. Lenin, Sí, si, si, si te interesa, por favor, mándame mensajito o a mi correo o a mi teléfono, ¿va? Para pues, ya no estar tan... Supongo que ya tenemos el tiempo encima y así, te paso toda la información que yo tenga, ¿va? sí, chicos, cualquier información que quieran, me pueden contactar a mí para poder yo decirle al ponente. Y justamente el webinar del día de hoy fue grabado, así que se les estará otorgando sus certificados para los que participaron, alguna información y extra, y también la grabación del webinar, que también será lanzado en YouTube, en el canal del capítulo estudiantil. Sí, Bueno, chicos, muchas gracias.